Nuevas imágenes muestran que el 3I Atlas no tiene cola. El hallazgo ha sacudido a la comunidad astronómica porque contradice todo lo que se sabe sobre los cometas y los objetos interestelares que cruzan nuestro sistema solar. Durante semanas, los telescopios de todo el mundo siguieron a este misterioso visitante que parecía comportarse como un cometa común, pero que ahora se muestra como una simple esfera de luz difusa, sin rastro alguno de gas o polvo. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan brillante, tan activo, no deje atrás una estela visible? Mientras los datos siguen llegando, las preguntas crecen. El 3I Atlas se acercó al Sol, aumentó su brillo, cambió de color hacia un tono azul intenso y, sin embargo, las cámaras más sensibles no detectaron la típica cola que debería haberse formado por la sublimación de hielos. Para algunos científicos, esto representa un enigma físico. Para otros, una oportunidad única de estudiar cómo se comportan los materiales en un objeto que viene de otro sistema estelar. Antes de continuar, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hoy vamos a analizar lo que las últimas observaciones revelan. ¿Qué opina el profesor Avi Loeb y por qué este objeto se ha convertido en uno de los mayores misterios astronómicos del año? El 3I Atlas fue descubierto por el sistema de observación Atlas en Hawái y confirmado como el tercer objeto interestelar conocido que atraviesa nuestro sistema solar. Su trayectoria hiperbólica demuestra que no está ligado gravitacionalmente al Sol, lo que significa que viene del espacio interestelar. Desde su detección, ha sido monitoreado por telescopios en Chile, España, Estados Unidos y también por instrumentos de la NASA y la ESA. Después de su paso detrás del Sol, reapareció con un comportamiento inesperado. Su brillo aumentó 5 veces y su color se volvió más azul. Este cambio llamó la atención porque suele estar relacionado con actividad cometaria, es decir, con la liberación de gases y partículas. Sin embargo, las imágenes más recientes, obtenidas con telescopios de alta resolución, mostraron que el 3I Atlas no tiene una cola visible, ni una nube de polvo, ni una estela de gas, nada. Solo una luz difusa que parece flotar en el vacío. Esa ausencia ha abierto un intenso debate entre los astrónomos. ¿Podría tratarse de un cometa que perdió toda su masa volátil? ¿O acaso se trata de un fragmento rocoso diferente a cualquier otro que hayamos visto? En la entrevista más reciente, el profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, expresó su sorpresa. Con el nivel de radiación solar recibido, unos 770 vatios por metro cuadrado, debería haberse formado una nube densa de gas y polvo. Pero las imágenes demuestran lo contrario. El anuncio llegó de forma silenciosa, pero su impacto fue inmediato. Los observatorios que seguían la trayectoria del objeto interestelar 3I Atlas publicaron nuevas imágenes procesadas durante las primeras semanas posteriores a su paso por el perihelio, el punto más cercano al Sol. Lo que se observó desconcertó a todos. La estructura luminosa no mostraba señales de una cola, ninguna línea de polvo, ninguna traza gaseosa que se extendiera detrás de su núcleo. Solo una masa difusa, compacta, como si la radiación solar no hubiera logrado arrancar ni un grano de material de su superficie. Para un cometa activo, eso es casi imposible. Pero para un objeto interestelar, podría revelar algo más profundo sobre su composición y su origen. El 3I Atlas fue detectado por el sistema de alerta Atlas en Hawái a inicios de 2025. Su trayectoria hiperbólica indicó desde el principio que provenía del exterior del sistema solar, convirtiéndose así en el tercer visitante interestelar conocido después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Sin embargo, desde sus primeras observaciones ya mostraba un comportamiento inusual, mientras 2I Borisov
presentaba una actividad típica de cometa, una brillante cola compuesta por gases y polvo, el 3I Atlas parecía más estable, más compacto, como si su superficie resistiera el calor solar de una manera distinta. Algunos astrónomos interpretaron esto como una señal de que el objeto podría tener una composición más densa, con un núcleo rico en metales o con hielos atrapados bajo una capa de material refractario que los protege de la sublimación. Las imágenes obtenidas después de su reaparición, una vez que pasó detrás del Sol, reforzaron el misterio. La intensidad de su luz aumentó de manera considerable, aproximadamente 5 veces más brillante que durante su aproximación anterior, y su color cambió hacia un tono azul pálido. En términos físicos, ese tipo de cambio puede deberse a la exposición de materiales nuevos en la superficie o a la dispersión de la luz solar en partículas extremadamente finas. Pero lo sorprendente es que, a pesar de esa transformación, los telescopios no captaron señales de actividad cometaria. No había evidencia espectral clara de moléculas de gas como el monóxido de carbono o el cianuro, ni tampoco halos difusos que indiquen la presencia de polvo. En otras palabras, el 3I Atlas se comportaba como un objeto sólido que refleja la luz solar, no como un cometa que libera materia. El profesor Avi Loeb, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente ante la ausencia de cola. En entrevistas y publicaciones académicas explicó que, con el nivel de radiación solar que el objeto recibió, estimado en unos 770 vatios por metro cuadrado en su punto más cercano, cualquier cuerpo compuesto por hielos volátiles debería haber liberado una cantidad considerable de gas. Esa liberación produciría una aceleración no gravitacional, un pequeño empuje que modifica ligeramente la trayectoria del objeto. En efecto, algunos cálculos iniciales sugerían que esa aceleración existía, aunque en niveles muy bajos. Pero si realmente hubo una fuerza no gravitacional, ¿dónde está el material que la generó? Esa es la paradoja que mantiene a los científicos debatiendo desde hace meses. Los datos recopilados por los telescopios del NOIR y del Observatorio de las Cumbres indican que el núcleo del 3I Atlas tiene un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros, con una masa que supera las 30.000 millones de toneladas. Con esa densidad, cualquier pérdida de masa debería ser detectable, al menos como una nube tenue alrededor del núcleo. Sin embargo, lo que las cámaras registraron fue una fuente de luz concentrada, con bordes definidos y sin dispersión visible. Algunos investigadores sugieren que la orientación del objeto podría explicar parte del fenómeno. Si el eje de rotación estuviera alineado con nuestra línea de visión, la posible cola podría estar oculta detrás del núcleo, volviéndose casi invisible desde la Tierra. Pero incluso bajo esa hipótesis, deberían haberse detectado cambios en la polarización de la luz, y eso tampoco ocurrió. Otros astrónomos proponen que los materiales volátiles del 3I Atlas podrían ser distintos a los de los cometas convencionales. En lugar de agua, dióxido de carbono o amoníaco podría contener compuestos más pesados que se subliman a temperaturas mucho más altas, lo que haría que la actividad fuera mínima a la distancia en la que pasó. Esa idea coincide con la ausencia de señales espectrales conocidas. También se ha considerado la posibilidad de que su superficie esté cubierta por una costra de minerales metálicos que impide la liberación de gas. En ese caso, el calor solar solo afectaría una capa superficial, produciendo cambios de color sin generar una cola visible. Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada, pero todas reflejan un intento de entender un fenómeno que desafía los modelos actuales. Lo que sí está comprobado es que el objeto no representa ningún peligro para la Tierra. Su trayectoria, calculada con precisión, lo llevará a una distancia mínima de unos 280 millones de kilómetros de nuestro planeta en diciembre de 2025. Desde esa posición, los telescopios espaciales como el James Webb y el Hubble planean realizar nuevas observaciones para analizar la composición de su luz. Si se detectan líneas espectrales asociadas con gases,
Eso confirmaría que existe cierta actividad, aunque sea extremadamente débil. Pero si el espectro sigue siendo plano y carente de esas huellas químicas, entonces el 3I Atlas podría clasificarse como el primer objeto interestelar sin actividad cometaria aparente, un cuerpo que conserva su integridad pese al calor del Sol. El interés científico en este visitante no es solo por su rareza, sino porque ofrece una oportunidad de estudiar cómo se forman y evolucionan los objetos más allá de nuestro sistema. Cada uno de estos viajeros interestelares lleva consigo información sobre las condiciones físicas y químicas de otras estrellas y sus planetas. Si el 3I Atlas no libera gases, eso podría significar que proviene de una región más fría, o que estuvo expuesto a radiación estelar durante millones de años, suficiente para endurecer su superficie. En cualquiera de los casos, su comportamiento amplía los límites de lo que se conoce sobre los cuerpos que vagan entre las estrellas. Avi Loeb lo resumió con una frase que se ha vuelto viral entre la comunidad científica. A veces el universo nos recuerda que no tenemos todas las respuestas. Y el 3I Atlas parece ser uno de esos recordatorios, un objeto que no se ajusta a las reglas, que sorprende incluso a los expertos y que, por ahora, sigue siendo una incógnita que desafía la comprensión humana. Las noches siguientes al anuncio se llenaron de actividad en los observatorios más importantes del mundo. Equipos en Chile, Hawái, Arizona y las Islas Canarias comenzaron a revisar sus datos para confirmar si la ausencia de cola en el 3I Atlas era real o producto de una limitación instrumental. En astrofísica, los detalles importan: la orientación, la sensibilidad del detector o el contraste con la luz del fondo pueden cambiar por completo una interpretación. Aún así, después de varios análisis cruzados, el resultado fue consistente. No había una cola visible ni una nube de polvo detectable en los registros fotométricos. Las imágenes del 3I Atlas seguían mostrando solo una fuente compacta, algo que se asemeja más a un asteroide iluminado que a un cometa activo. En términos estrictos, una cola se produce cuando la radiación solar ejerce presión sobre el gas y el polvo liberados por el núcleo de un cometa. Ese empuje crea una corriente de partículas que se extiende en dirección contraria al Sol. Si el objeto no libera material, no hay nada que pueda formar esa estela luminosa. Sin embargo, las mediciones de su brillo y la ligera desviación de su órbita sugerían algún tipo de actividad, por mínima que fuera. Esto llevó a los científicos a una hipótesis más compleja. Quizás el 3I Atlas sí está liberando material, pero en una cantidad tan pequeña o con un tamaño de grano tan grande que las partículas no reflejan la luz visible. En ese escenario, la cola existiría, pero sería invisible al ojo humano y solo podría detectarse en longitudes de onda infrarrojas o de radio. Para poner a prueba esa idea, se programaron observaciones con radiotelescopios en Europa y Norteamérica. Hasta el momento, los datos preliminares no muestran una emisión significativa de moléculas volátiles. Las bandas características del agua, del monóxido de carbono y del cianuro, que suelen ser las más fáciles de identificar, están ausentes. El espectro del 3I Atlas es sorprendentemente plano, lo que implica que el objeto refleja la luz del Sol sin absorberla de manera selectiva. Esa es una propiedad típica de superficies rocosas cubiertas por minerales oscuros o por metales que han sufrido procesos de oxidación espacial. Es decir, se comporta más como una roca interestelar endurecida que como un cuerpo helado en descomposición. En un artículo publicado en octubre, el equipo del Observatorio Gemini propuso que la coloración azulada del 3I Atlas podría deberse a la presencia de silicatos expuestos recientemente. Cuando un cuerpo de este tipo se acerca al Sol, el calor puede fracturar la capa superficial, revelando minerales frescos que reflejan con mayor intensidad la luz azul. Esa explicación encaja con el cambio de color observado, pero no con la falta de actividad. Si hubo fractura superficial, debería haber pequeñas eyecciones de polvo.
La contradicción persiste. Todo indica que el objeto experimentó un proceso de calentamiento intenso, pero sin liberar materia al espacio. El profesor Avi Loeb, en una conferencia reciente, comparó el fenómeno con el de una roca metálica pulida que brilla al calentarse. Según él, el 3I Atlas podría tener una densidad mucho mayor que la de los cometas conocidos, lo que haría que su gravedad interna mantuviera unida la superficie y evitara la expulsión de gas. Loeb enfatiza que, por ahora, no hay evidencia de nada artificial, pero sí de un comportamiento físico que requiere nuevas explicaciones. Sus palabras fueron tomadas fuera de contexto en varios medios que insinuaron la posibilidad de un origen tecnológico. En realidad, su mensaje fue más prudente. El objeto no encaja con las categorías actuales, y eso lo convierte en un laboratorio natural para la ciencia. En paralelo, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la NASA publicó un informe que respalda parte de esa visión. Sus cálculos indican que la aceleración no gravitacional del 3I Atlas es tan pequeña que apenas se distingue de los errores de medición. En otras palabras, si existe ese empuje adicional, es extremadamente débil. De acuerdo con esos datos, la trayectoria del objeto puede explicarse completamente por la acción de la gravedad solar. Esto contradice la hipótesis inicial de una aceleración significativa, pero también deja abierta la posibilidad de que haya procesos sutiles que aún no se han medido con precisión. Los astrónomos han aprovechado esta oportunidad para comparar el 3I Atlas con sus predecesores interestelares. El primero, Oumuamua, también presentó un comportamiento extraño. Cambió su velocidad sin mostrar signos de gas o polvo, lo que generó un debate que todavía continúa. En el caso de 2I Borisov, en cambio, todo fue más simple. Se comportó como un cometa típico, con una cola clara y actividad constante. El 3I Atlas parece ubicarse en un punto intermedio, un híbrido entre los dos, con características que recuerdan a ambos, pero sin coincidir totalmente con ninguno. Esa comparación es fundamental, porque podría significar que existen diferentes tipos de objetos interestelares, formados bajo condiciones distintas en sus sistemas de origen. Las simulaciones numéricas indican que su trayectoria lo llevará fuera del sistema solar a mediados de 2026 y que no volverá jamás. Cada observación cuenta, porque esta es la única oportunidad que la humanidad tendrá para estudiar su comportamiento de cerca. Los próximos meses serán decisivos. En diciembre de 2025, el objeto alcanzará su punto más cercano a la Tierra, unos 280 millones de kilómetros, una distancia segura, pero suficiente para que telescopios espaciales puedan captar datos más finos. El equipo del telescopio James Webb planea analizar su espectro en el infrarrojo para buscar señales de moléculas que no se detectan en el rango visible. Si el Webb encuentra trazas de hielo de amoníaco o de metano atrapado, se confirmará que aún conserva materiales volátiles, aunque en cantidades diminutas. Si no detecta nada, entonces la hipótesis de una superficie totalmente inerte ganará fuerza. La discusión científica es intensa, pero respetuosa. En conferencias y foros virtuales, los investigadores comparten gráficos, curvas de luz y modelos de simulación. Algunos piensan que estamos frente a un nuevo tipo de cuerpo interestelar, una especie de asteroide exótico, endurecido por la radiación cósmica durante millones de años. Otros creen que simplemente estamos observando un cometa en una fase final de su evolución, que perdió la capacidad de liberar gases. Ambas posturas son posibles, y solo los próximos datos podrán inclinar la balanza hacia una conclusión definitiva. Mientras tanto, el público sigue el tema con fascinación. Los videos de las conferencias y las publicaciones de los observatorios alcanzan millones de vistas. La imagen de un objeto proveniente de otro sistema estelar, cruzando silenciosamente entre los planetas y desafiando las expectativas humanas, despierta algo más que curiosidad científica. Provoca asombro, humildad y una sensación de pequeñez ante la inmensidad del cosmos. En cierto modo,
Esa reacción colectiva también es parte del valor del descubrimiento. El 3i Atlas no solo pone a prueba nuestros instrumentos, sino también nuestra capacidad de aceptar que el universo siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. Avi Loeb lo resumió en una frase sencilla durante una entrevista reciente. No es que el objeto sea misterioso. Lo misterioso es nuestra falta de conocimiento sobre cómo se comporta la materia fuera de nuestro sistema estelar. Y esa idea captura el espíritu de toda esta investigación. Cada dato, cada imagen y cada análisis nos acerca un poco más a entender no solo qué es el 3i Atlas, sino también qué tan diversos pueden ser los mundos que existen más allá del Sol. Conforme avanzaban las semanas posteriores al perihelio, la atención de la comunidad astronómica se concentró en los detalles más pequeños de su comportamiento. El 3i Atlas, que ya había sorprendido por su falta de cola visible, seguía ofreciendo desafíos a los modelos teóricos. Las curvas de luz obtenidas por los telescopios de seguimiento mostraban un patrón de variaciones leves pero periódicas, como si el objeto girara lentamente sobre su eje. Los análisis más precisos indicaban una rotación cercana a las 14 horas, un ritmo relativamente lento si se compara con los cometas comunes, que suelen rotar en unas pocas horas. Este dato reforzaba la idea de un cuerpo sólido y compacto, con una estructura capaz de mantener su integridad sin fragmentarse pese a las fuerzas térmicas y gravitacionales a las que había sido sometido. El equipo de la Universidad de Maryland, especializado en dinámica de cuerpos pequeños, analizó los cambios de brillo y concluyó que la superficie del 3i Atlas podría estar compuesta por materiales con diferentes niveles de reflectividad. Eso explicaría las pequeñas fluctuaciones en su luminosidad. Pero lo más importante fue que los investigadores no encontraron evidencia de liberación de gas ni de partículas que pudieran justificar la aceleración no gravitacional detectada al inicio. Con cada observación, la hipótesis de que el 3i Atlas fuera un cometa activo perdía fuerza. Por otro lado, los astrónomos del Observatorio Europeo Austral emplearon espectroscopía de alta resolución para intentar detectar firmas químicas. Si existiera hielo de agua o de dióxido de carbono sublimándose, deberían aparecer líneas de absorción o emisión específicas en el espectro. Pero los resultados fueron negativos. Lo que se observó fue un espectro continuo, plano, sin picos característicos. Este tipo de espectro es típico de materiales sólidos recubiertos de polvo oscuro, como el basalto o el hierro oxidado. Si bien eso no descarta completamente la presencia de hielo en el interior, sí sugiere que la capa superficial está sellada, evitando la salida de gases. Al mismo tiempo, los cálculos orbitales actualizados por la NASA confirmaron que el 3i Atlas sigue una trayectoria hiperbólica que lo llevará de regreso al espacio interestelar en 2026. Después, de diciembre de 2025, su brillo disminuirá rápidamente y será imposible de observar desde la Tierra. Este margen estrecho de tiempo ha impulsado una carrera contra el reloj entre los observatorios más potentes del mundo. Cada noche despejada cuenta. Cada dato puede ser crucial para comprender la naturaleza de este visitante. El comportamiento del 3i Atlas ha despertado inevitablemente comparaciones con el de Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado. En aquel caso, la ausencia de cola y una leve aceleración no gravitacional llevaron a múltiples interpretaciones, algunas incluso más allá de la física convencional. Pero a diferencia de Oumuamua, el 3i Atlas sí muestra una coma débil y una ligera actividad espectral en longitudes de onda específicas. Eso sugiere que, aunque la actividad sea pequeña, existe algún nivel de interacción con la radiación solar. La diferencia es que esa actividad no produce una cola perceptible, lo que podría deberse a una combinación de factores: partículas demasiado grandes para reflejar luz visible, gases que se disipan con rapidez o una geometría de emisión que apunta fuera de nuestro campo visual. Una de las
Hipótesis más debatidas propone que el 3I Atlas está recubierto por una capa de material refractario, una especie de costra cósmica, formada por minerales metálicos, que impide que los hielos internos escapen. Este tipo de superficie podría formarse durante millones de años en el espacio interestelar, cuando la radiación de las estrellas cercanas endurece el material y provoca reacciones químicas que sellan los poros del núcleo. Si esta teoría es correcta, entonces el 3I Atlas sería una cápsula natural, un fragmento intacto de otro sistema estelar conservado en el vacío. Eso lo convertiría en un objeto de altísimo valor científico, porque contendría información sobre las condiciones físicas y químicas de su lugar de origen. El interés de los astrofísicos se centra también en la estructura interna del objeto. Los modelos térmicos sugieren que, a pesar del intenso calor recibido durante el perihelio, la temperatura en su núcleo no superó los 150 grados Kelvin, lo que equivale a unos 120 °C. A esa temperatura, los hielos más comunes, como el agua o el dióxido de carbono, podrían mantenerse sólidos si están cubiertos por una capa aislante. Esto explicaría por qué no se observan grandes emisiones de gas. En cambio, podrían producirse microfugas localizadas, lo suficientemente pequeñas para generar una aceleración mínima sin crear una cola visible. Es una posibilidad coherente con los límites de aceleración publicados en los estudios recientes. La otra gran incógnita es su color azul. El análisis de las imágenes del Hubble indica que el cambio cromático se hizo más evidente después de su paso por detrás del Sol. En condiciones normales, el calor tiende a oscurecer los cometas, no a volverlos más azules. Este comportamiento inusual ha llevado a los científicos a considerar procesos ópticos más complejos. Una posibilidad es la dispersión de Rayleigh, en la que partículas muy finas dispersan la luz azul más eficientemente que la roja. Si la superficie del 3I Atlas se fragmentó en granos extremadamente pequeños, la luz reflejada podría adquirir ese tono azulado. Otra opción es que los minerales expuestos contengan hierro o silicio en estados de oxidación que modifiquen la forma en que reflejan la luz solar. Ninguna de estas teorías está confirmada, pero ambas encajan con los datos actuales. Durante una reciente sesión de preguntas organizada por la Sociedad Astronómica Americana, Avi Loeb respondió a las críticas que lo acusan de especular demasiado. Dijo: "No se trata de afirmar que algo sea extraordinario sin pruebas, sino de reconocer que hay comportamientos que la física aún no explica del todo". Sus palabras reflejan una postura abierta pero rigurosa. Loeb insiste en que lo importante no es encasillar al objeto, sino aprender de él. Si el 3I Atlas desafía nuestras expectativas, entonces nos obliga a mejorar nuestras teorías. Esa es la esencia de la ciencia. Por su parte, otros investigadores, como Karen Mitch del Instituto de Astronomía de Hawái, mantienen una posición más conservadora. Para ella, el 3I Atlas podría ser simplemente un cometa en etapa avanzada de evolución, un cuerpo que ya perdió casi todos sus volátiles y que solo conserva una fina capa de polvo y roca. Según su modelo, al provenir de otro sistema estelar, el objeto habría estado expuesto durante millones de años a la radiación interestelar, lo que habría eliminado gran parte de sus hielos. En consecuencia, al acercarse al Sol, su actividad sería tan débil que resultaría indetectable para los instrumentos actuales. Ambas interpretaciones no se excluyen mutuamente. De hecho, podrían ser dos caras del mismo fenómeno. Un cometa viejo, endurecido por el tiempo, con una corteza refractaria y una mínima cantidad de gas atrapado en su interior, produciría exactamente el comportamiento observado. Lo fascinante es que este escenario también explicaría la diversidad de los objetos interestelares. Algunos, como Borisov, conservan sus hielos. Otros, como Oumuamua y ahora el 3I Atlas, parecen haberlos perdido casi por completo. Eso sugiere que en la galaxia existen miles de millones de fragmentos
viajando entre sistemas estelares, cada uno con una historia diferente. Lo cierto es que, a medida que los datos se acumulan, el 3i Atlas se convierte en un caso de estudio indispensable para entender los límites de la actividad cometaria y los mecanismos físicos que determinan la evolución de estos cuerpos. Su paso por el sistema solar, aunque breve, está dejando una huella profunda en la astronomía moderna. Los próximos informes de la NASA, la ESA y el Observatorio Europeo Austral podrían ofrecer las respuestas que hoy faltan, pero incluso si no las dan, el 3i Atlas ya ha cumplido un propósito mayor: recordarnos que el universo no siempre sigue las reglas que creemos conocer. La madrugada del 31 de octubre de 2025, apenas un día después de que el 3i Atlas alcanzara su perihelio, varios observatorios en la Tierra y en órbita captaron nuevas imágenes del objeto. En ellas se apreciaba un punto azul difuso que mantenía su intensidad, sin mostrar las típicas extensiones cometarias. Los astrónomos esperaban que, tras recibir el máximo de radiación solar, el cuerpo experimentara un estallido de actividad, liberando gas y polvo en grandes cantidades. Pero nada de eso ocurrió. Los datos espectroscópicos recogidos por el Observatorio Keck en Hawái y por el Telescopio Espacial Hubble confirmaron que la emisión de moléculas volátiles era prácticamente nula. El 3i Atlas permanecía sorprendentemente estable, como si la energía solar no hubiera tenido efecto alguno en su estructura. Esta estabilidad desconcertó incluso a los expertos más cautelosos. En el caso de los cometas típicos, el acercamiento al Sol produce una rápida sublimación de los hielos superficiales. Esa actividad no solo genera una cola visible, sino que también provoca variaciones abruptas en la curva de luz. Sin embargo, los registros del 3i Atlas mostraban un brillo constante, sin oscilaciones mayores. Para algunos investigadores, esto es una evidencia más de que se trata de un objeto con una superficie extremadamente resistente, posiblemente formada por compuestos metálicos o minerales que se funden a temperaturas muy superiores a las del agua o el dióxido de carbono. Avi Loeb fue consultado nuevamente tras la publicación de estas imágenes. En una entrevista con la revista Scientific American, declaró que la ausencia de cola, sumada al aumento de brillo y al color azul, planteaba un dilema fascinante. Según sus palabras, si el objeto realmente aceleró sin liberar gas, entonces estamos frente a un fenómeno físico aún no descrito en detalle. Loeb no descartó que la aceleración detectada pueda deberse a una asimetría en la reflexión de la luz solar, un efecto conocido como presión de radiación. En teoría, si una de las caras del objeto refleja más luz que la otra, esa diferencia puede generar una fuerza mínima, suficiente para alterar ligeramente su trayectoria. Este efecto, aunque extremadamente débil, podría explicar parte de los datos sin necesidad de invocar procesos más complejos. Mientras tanto, el equipo del Observatorio de la Silla, en Chile, logró capturar espectros en el rango infrarrojo medio. El análisis preliminar reveló la presencia de señales muy débiles de silicatos y de compuestos carbonosos, pero en cantidades tan pequeñas que apenas superaban el ruido instrumental. Esto refuerza la idea de que el 3i Atlas es un cuerpo pobre en volátiles, algo similar a un asteroide interestelar recubierto de una fina capa de polvo. La comunidad científica comenzó entonces a considerar la posibilidad de que los objetos interestelares formen un espectro continuo entre los cometas activos y las rocas inertes, con el 3i Atlas ocupando un punto intermedio. Feed and Attitude Heater. Los modelos termodinámicos desarrollados por la NASA y la ESA muestran que un cuerpo con las características estimadas del 3i Atlas podría soportar temperaturas superiores a los 500 grados Kelvin sin desintegrarse. Esto se debe a su tamaño, cercano a los 5 kilómetros de diámetro, y a su probable composición densa. Las simulaciones indican que la energía solar se absorbe solo en una capa superficial de pocos centímetros, lo que impide que el calor penetre en el interior.
Esa barrera térmica natural podría ser la razón por la que los hielos internos, si existen, no se subliman. En otras palabras, el 3I Atlas podría estar sellado por su propia superficie. Los astrónomos que participaron en la observación coincidieron en que la falta de actividad no significa ausencia total de procesos internos. Es posible que existan microfracturas o fugas diminutas que liberen cantidades ínfimas de gas, insuficientes para generar una cola visible. Este tipo de actividad ultradébil ya ha sido observada en algunos asteroides activos del cinturón principal, aunque en esos casos se trata de cuerpos que orbitan dentro del sistema solar y no de visitantes interestelares. El hecho de que el 3I Atlas, proveniente de otro sistema estelar, muestre un comportamiento semejante, amplía el marco de comparación y obliga a revisar las definiciones tradicionales. Durante una sesión pública organizada por el Instituto SETI, Loeb volvió a destacar la importancia de mantener una mente abierta. Aclaró que su interés no está en proponer explicaciones extraordinarias, sino en identificar los límites del conocimiento actual. Dijo que el 3I Atlas nos está mostrando cómo la naturaleza puede producir fenómenos que parecen contradictorios solo porque aún no comprendemos todos los mecanismos implicados. Sus declaraciones fueron acompañadas por un llamado a la cooperación internacional para continuar el seguimiento con instrumentos de diferentes longitudes de onda, incluyendo el radiotelescopio ALMA en Chile y el James Webb en órbita. Las observaciones coordinadas entre ambos instrumentos podrían ofrecer pistas decisivas. ALMA puede detectar moléculas complejas como el metanol o el formaldehído, mientras que el Webb es capaz de identificar firmas espectrales sutiles en el infrarrojo cercano. Si ambos coinciden en la detección de volátiles, se confirmará que el 3I Atlas aún conserva material interno activo, aunque esté oculto bajo la superficie. De no ser así, el consenso se inclinará hacia la hipótesis del cuerpo inerte. En cualquier caso, el resultado será valioso, porque permitirá ajustar los modelos de formación y evolución de objetos interestelares. Otro aspecto que ha despertado interés es la evolución del color. Las imágenes tomadas por el telescopio Subaru muestran que la tonalidad azul se intensificó justo después del perihelio y luego se estabilizó. Ese cambio coincide con un ligero aumento del albedo, lo que sugiere que parte de la superficie pudo haberse renovado o limpiado de polvo oscuro. En la práctica, esto significa que el calor del Sol quizá eliminó una capa superficial de micras de espesor, dejando expuestos minerales más reflectivos. Si ese proceso se repite en otros cuerpos, podría explicar por qué algunos objetos interestelares muestran colores más brillantes o tonos inusuales. En paralelo, los investigadores teóricos han desarrollado simulaciones para evaluar cómo un objeto sin cola, pero con una leve aceleración, podría comportarse en un entorno solar. Los resultados preliminares apuntan a que, bajo ciertas condiciones, la presión de radiación combinada con un albedo alto puede generar pequeñas desviaciones observables, sin necesidad de emisión de gas. Esto significa que el comportamiento del 3I Atlas podría explicarse completamente mediante física conocida, siempre que su superficie sea lo bastante reflectante y esté orientada de manera asimétrica. Aún con estos avances, persisten las incógnitas. La más importante es la composición exacta del núcleo. Dado que no existen misiones espaciales programadas para interceptar al objeto, la única forma de conocerlo con mayor precisión será a través de la luz que refleja. Los astrónomos planean aprovechar cada oportunidad antes de que se aleje demasiado. En diciembre, cuando esté en su punto más cercano a la Tierra, los observatorios del hemisferio sur intentarán obtener espectros de alta sensibilidad. Después de esa fecha, el 3I Atlas se volverá cada vez más débil hasta desaparecer del alcance de los telescopios ópticos a mediados de 2026. Para la ciencia, este breve encuentro representa mucho más que una curiosidad. Es una ventana a los procesos que ocurren fuera de nuestro sistema estelar. Cada partícula,
Cada fotón que llega desde el 3I Atlas contiene información sobre su pasado. Tal vez proviene de una región exterior de su sistema de origen, donde los hielos se condensaron lejos de su estrella. O quizá fue expulsado por una colisión entre planetas o por la gravedad de un gigante gaseoso. Sea cual sea su historia, ahora forma parte del registro de nuestro conocimiento. La pregunta de si el 3I Atlas es natural o tecnológico sigue abierta solo en el plano filosófico. No hay evidencia empírica que respalde la idea de un origen artificial. Todos los datos disponibles se ajustan a procesos naturales, aunque extraordinarios por su rareza. Loeb y otros investigadores coinciden en que el misterio no está en su naturaleza, sino en nuestra capacidad para interpretarla. En esa frase se resume el espíritu de esta investigación. El universo no oculta sus secretos, simplemente los muestra de formas que aún no sabemos leer. Las primeras semanas de noviembre de 2025 trajeron un nuevo conjunto de observaciones que volvieron a poner al 3I Atlas en el centro de la atención. Desde el hemisferio sur, los telescopios del European Southern Observatory captaron imágenes más nítidas gracias a mejores condiciones atmosféricas. En ellas, el objeto seguía apareciendo como una esfera difusa de tono azulado, sin señales de dispersión ni indicios claros de polvo alrededor. Ese resultado confirmó lo que ya se sospechaba. Su aspecto no había cambiado desde el perihelio. La aparente estabilidad de su brillo y de su estructura lo consolidaba como un cuerpo extraordinariamente resistente. En palabras del astrónomo chileno Sebastián Pérez, es como si el Sol no hubiera dejado huella alguna en él. Esta resistencia ha llevado a muchos investigadores a plantear un paralelismo con los meteoritos metálicos que se encuentran en la Tierra, restos de asteroides que sobrevivieron a altas temperaturas antes de impactar contra nuestro planeta. Si el 3I Atlas comparte esa composición, su superficie podría estar dominada por hierro y níquel, elementos que reflejan eficazmente la luz y soportan un calentamiento extremo sin evaporarse. En ese caso, lo que observamos no sería un cometa en el sentido tradicional, sino un fragmento sólido de otro sistema estelar. Su color azul, entonces, podría deberse a la forma en que la luz se dispersa en una superficie metálica parcialmente oxidada. Sin embargo, las comparaciones con meteoritos no son suficientes para explicar algunos detalles de su comportamiento. Las mediciones espectrales obtenidas por el telescopio James Webb revelaron ligeras variaciones en el infrarrojo medio, un rango de longitudes de onda sensible a las temperaturas superficiales. Estas variaciones sugieren que el 3I Atlas no es completamente uniforme. Es posible que tenga zonas con diferente reflectividad o que una parte de su superficie esté recubierta por polvo oscuro que absorbe más energía solar. Este contraste térmico podría provocar tensiones internas, pequeñas fracturas o desprendimientos localizados. Si esas fracturas liberan cantidades diminutas de gas, podrían ser responsables de la aceleración no gravitacional que algunos equipos detectaron. Las observaciones de seguimiento hechas por el radiotelescopio ALMA en el desierto de Atacama también aportaron información importante. No se encontraron señales de moléculas complejas ni de agua, pero sí una débil emisión continua que podría provenir de partículas sólidas calentadas por el Sol. Esa emisión, aunque tenue, confirma que el objeto no es completamente inerte. Hay procesos energéticos en su superficie, probablemente asociados a la redistribución del calor. El hecho de que esos procesos no produzcan una cola visible sugiere que las partículas liberadas son demasiado grandes para ser arrastradas por la presión de radiación solar. El equipo de la ESA que analizó esos datos propuso una comparación interesante con los asteroides activos del cinturón principal, cuerpos que ocasionalmente liberan polvo sin mostrar actividad cometaria clásica. En ellos, la causa suele ser la fractura rotacional. Cuando un cuerpo gira demasiado rápido, las fuerzas centrífugas pueden desprender material superficial. En el caso del 3I Atlas, sin embargo,
la rotación es demasiado lenta para provocar ese efecto. Por lo tanto, cualquier actividad debe estar impulsada por el calor o por tensiones internas debidas a su estructura. Esto refuerza la idea de que se trata de un objeto con propiedades físicas únicas, producto de un entorno de formación muy diferente al de los cometas de nuestro sistema. La colaboración internacional que estudia el objeto se ha expandido. Actualmente incluye más de 20 instituciones en 3 continentes. Cada una aporta un enfoque distinto: fotometría, espectroscopía, dinámica orbital, modelado térmico y simulaciones de formación. Todos buscan una explicación coherente que unifique los resultados. Hasta ahora, el consenso parcial es que el 3I Atlas tiene una superficie sólida y densa, con un albedo relativamente alto, y que su interior podría contener una mezcla de hielos atrapados bajo capas rocosas. Pero aún queda abierta la pregunta sobre su origen exacto. Uno de los modelos más aceptados sugiere que proviene de una región exterior de su sistema natal, similar al cinturón de Kuiper en el nuestro. En esas zonas, la radiación de la estrella central es débil, y los cuerpos se mantienen fríos durante miles de millones de años. Una colisión o una perturbación gravitacional podría haberlo expulsado hacia el espacio interestelar, donde viajó durante eones antes de llegar al sistema solar. Durante ese viaje, el bombardeo de rayos cósmicos habría endurecido su superficie, sellando los poros y eliminando cualquier rastro de material volátil superficial. Cuando finalmente se acercó al Sol, ya no tenía la capacidad de desarrollar una cola. El análisis dinámico de su trayectoria confirma que su velocidad relativa respecto al Sol supera los 26 kilómetros por segundo, demasiado alta para ser capturado gravitacionalmente. Esa velocidad también indica que su origen no está asociado a ninguna de las estrellas cercanas conocidas. Los astrónomos intentaron rastrear su dirección de entrada y descubrieron que procede de una zona entre las constelaciones de Hércules y Lira, una región del cielo donde se encuentran varias estrellas jóvenes con discos protoplanetarios. Aunque es imposible determinar con certeza de qué sistema proviene, la coincidencia refuerza la hipótesis de que fue expulsado durante la formación temprana de un sistema planetario. Otro tema que sigue generando debate es el aumento de brillo observado semanas después del perihelio. Algunos investigadores creen que se debe simplemente a un efecto de dispersión. Al cambiar la geometría de observación, la luz del Sol reflejada en su superficie llega a la Tierra con mayor intensidad. Otros sugieren que ese aumento podría estar relacionado con una ligera liberación de material fresco. Si el calor del Sol provocó microfracturas, es posible que pequeñas porciones del interior quedaran expuestas, aumentando temporalmente la reflectividad. Los datos del telescopio Subaru muestran precisamente un cambio en el índice de color, lo que coincide con la hipótesis de exposición de minerales nuevos. En medio de todo este análisis técnico, la comunidad astronómica también ha reflexionado sobre el impacto cultural de estos descubrimientos. Cada objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema es una oportunidad para comprender el universo y para inspirar nuevas generaciones de científicos. A diferencia de misiones espaciales planificadas, estos encuentros son regalos del azar cósmico. El 3I Atlas, con su comportamiento enigmático, está impulsando debates sobre la formación de sistemas planetarios, la durabilidad de los materiales y los límites de la física térmica en el espacio. Es un recordatorio de que incluso los fenómenos más silenciosos pueden desafiar nuestras teorías más firmes. Avi Loeb, en un artículo publicado a finales de octubre, escribió que el verdadero valor del 3I Atlas no está en lo que creemos ver, sino en lo que nos obliga a preguntar. Esa frase resume el espíritu de toda esta investigación. La ciencia no busca confirmar expectativas, sino encontrar lo que no encaja. Y en ese sentido, este visitante interestelar ha cumplido con creces su papel. Los próximos meses prometen ser decisivos. Si los telescopios espaciales logran detectar algún rastro de moléculas volátiles o cambios estructurales, las teorías actuales deberán revisarse.
Pero incluso si no lo hacen, el conocimiento acumulado servirá para redefinir cómo entendemos la materia que viaja entre las estrellas. El 3I Atlas sigue alejándose lentamente del Sol, manteniendo su brillo constante y su silencio visual. No tiene cola, pero deja tras de sí una estela de preguntas que atraviesan la mente de los astrónomos de todo el mundo. En la vastedad del espacio, un punto azul difuso continúa su viaje sin rumbo aparente, recordándonos que, por más avanzada que sea nuestra tecnología, aún somos apenas observadores en una frontera que apenas comenzamos a comprender. En la segunda semana de noviembre de 2025, las agencias espaciales confirmaron que el 3I Atlas había superado por completo la región interior del sistema solar. Su trayectoria lo conducía ahora hacia el espacio exterior, alejándose lentamente del Sol y de la Tierra. A pesar de que su brillo comenzaba a disminuir, los telescopios más potentes continuaban registrando datos valiosos. El interés no se debía solo a su rareza, sino también a lo que representaba: la posibilidad de estudiar, por tercera vez en la historia, un objeto proveniente de otro sistema estelar. Lo que los científicos esperaban descubrir con el 3I Atlas era algo que pudiera llenar el vacío entre Oumuamua y 2I Borisov, un punto de comparación que ayudara a definir cómo son realmente los fragmentos que viajan entre las estrellas. En los laboratorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, los investigadores trabajaban día y noche procesando imágenes. Los resultados eran consistentes. El objeto mantenía una morfología compacta, con una distribución de brillo uniforme. No se detectaba variabilidad fotométrica importante, lo que indicaba que su rotación seguía siendo estable. Sin embargo, las mediciones espectrales mostraron algo inesperado. En el rango del ultravioleta cercano aparecían leves anomalías, picos sutiles que podrían corresponder a compuestos metálicos ionizados. Si esos resultados se confirman, significaría que parte de la superficie del 3I Atlas contiene materiales que reaccionan directamente con la radiación solar, reflejando de forma distinta cada longitud de onda. Esto podría explicar el color azul observado sin necesidad de invocar polvo ni gases. Al mismo tiempo, el Observatorio Gemini en Hawái publicó un informe detallado de las observaciones realizadas durante octubre y principios de noviembre. El documento, revisado por pares, confirmó que no se había encontrado evidencia de una cola ni de una coma extensa. En cambio, se describía un objeto con una relación de reflectancia alta y un espectro similar al de los asteroides tipo M del cinturón principal, conocidos por su abundancia de hierro y níquel. El análisis termal indicaba que el objeto podría haber alcanzado temperaturas superficiales cercanas a los 600 grados Kelvin durante el perihelio sin sufrir erosión significativa. Estas conclusiones reforzaron la idea de que el 3I Atlas era, ante todo, un cuerpo metálico endurecido, quizás el núcleo residual de un cometa interestelar que perdió toda su envoltura volátil durante su largo viaje por el espacio. Avi Loeb reaccionó a estos resultados en una conferencia transmitida por Harvard. Explicó que la aparente ausencia de cola no debería interpretarse como un signo de inactividad, sino como un indicio de que el objeto se comporta de manera distinta a los cometas tradicionales. Según él, el 3I Atlas podría estar compuesto por materiales tan densos que la presión de radiación no logra desprenderlos. No necesitamos imaginar nada extraordinario, dijo. La física ordinaria, aplicada en condiciones extremas, puede generar fenómenos extraordinarios. Su afirmación buscaba moderar el debate público, pues algunas publicaciones populares habían tergiversado sus declaraciones anteriores, insinuando vínculos con tecnología alienígena. Loeb aclaró que todas sus hipótesis están dentro del marco científico y que su objetivo es ampliar la comprensión de los procesos naturales, no reemplazarlos por explicaciones especulativas. Mientras los científicos discutían los resultados, las imágenes del telescopio Subaru
continuaban llegando con una nitidez sorprendente. En ellas se podía ver que el 3I Atlas mantenía su brillo estable, pero mostraba un tenue halo que apenas se extendía más allá de su núcleo. Este halo, casi imperceptible, podría ser el rastro de una actividad mínima, una emisión de polvo grueso que no logra formar una cola visible. Para el astrónomo japonés Yoshihiro Kawakita, esta observación abre una nueva línea de investigación. Quizá algunos objetos interestelares se encuentran en un estado de actividad enmascarada, donde los procesos físicos se desarrollan, pero no alcanzan la escala necesaria para producir señales ópticas detectables. Los equipos de modelado térmico de la ESA reprodujeron el comportamiento del 3I Atlas mediante simulaciones tridimensionales. Sus resultados mostraron que una capa de apenas 10 centímetros de material refractario bastaría para aislar por completo el interior del objeto, impidiendo la liberación de gas incluso a temperaturas elevadas. Esto explicaría por qué los instrumentos no detectan moléculas volátiles. Además, el modelo predice que la superficie del objeto debería expandirse y contraerse con cada ciclo de calentamiento y enfriamiento, provocando tensiones mecánicas que podrían generar pequeñas grietas. Esas grietas, aunque microscópicas, servirían como válvulas naturales que liberarían cantidades mínimas de vapor. Tal fenómeno, repetido millones de veces, podría generar la ligera aceleración observada sin necesidad de una cola. En los foros científicos, los astrónomos comenzaron a referirse al 3I Atlas como el cometa invisible, un apodo que refleja la paradoja de su comportamiento. No se trata de una exageración mediática, sino de una descripción técnica. Un cuerpo que probablemente actúa como un cometa, pero cuya actividad no se puede ver con los métodos tradicionales. Esta categoría intermedia, situada entre los asteroides inertes y los cometas activos, podría representar una clase de objetos que hasta ahora pasaban desapercibidos en los registros astronómicos. Si existen miles de ellos viajando entre las estrellas, significaría que el universo está lleno de fragmentos silenciosos que escapan a nuestra detección. El estudio de estos cuerpos no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas. Entender su composición y su resistencia podría ayudar en el diseño de futuras misiones espaciales. La Agencia Espacial Europea ya ha planteado la posibilidad de desarrollar sondas capaces de interceptar objetos interestelares mediante trayectorias de respuesta rápida. Tales misiones requerirían sistemas de propulsión avanzados y detección temprana, algo que aún está fuera de nuestras capacidades actuales. Sin embargo, los datos del 3I Atlas servirán como referencia para los ingenieros que trabajan en esos proyectos. Saber que algunos de estos objetos pueden ser metálicos y densos cambia por completo las expectativas sobre cómo podrían interactuar con una nave. A medida que el 3I Atlas continúa alejándose, los telescopios espaciales están registrando sus últimas observaciones útiles. El James Webb captará sus emisiones en diciembre, cuando esté en su punto más cercano a la Tierra, antes de perderlo definitivamente de vista. Los astrónomos esperan obtener una medición más precisa de su temperatura y de su reflectividad, dos parámetros esenciales para calcular su densidad real. Con esa información, podrán determinar si el objeto es hueco o macizo, y si contiene algún componente interno capaz de retener calor. Estas mediciones, aunque indirectas, serán las últimas pistas que tendremos sobre su estructura antes de que se pierda en la oscuridad del espacio interestelar. El interés público sigue siendo enorme. En redes sociales, las imágenes del 3I Atlas se comparten con fascinación, acompañadas de titulares que mezclan asombro y misterio. Sin embargo, los científicos insisten en mantener el rigor. Nada en el comportamiento del objeto sugiere algo fuera de las leyes conocidas de la física. Su rareza no radica en lo inexplicable, sino en lo poco habitual. Es la primera vez que se observa un cuerpo interestelar con actividad tan débil y un espectro tan limpio. Este hecho, por sí solo, ya lo convierte en un hito en la historia de la astronomía moderna.
Lo que el 3I Atlas deja tras su paso es una lección de humildad científica. Demuestra que incluso en un campo tan avanzado como la astrofísica, aún existen fenómenos que desafían la interpretación inmediata. Cada telescopio, cada observatorio y cada equipo que ha participado en su estudio ha contribuido a ampliar los límites de nuestra comprensión del cosmos. Cuando finalmente se aleje más allá de la órbita de Júpiter, su luz será demasiado débil para ser detectada, pero el conocimiento que ha dejado seguirá presente en las publicaciones, en los modelos computacionales y en la imaginación de quienes lo observaron. En ese sentido, aunque el 3I Atlas no tenga cola, su legado científico será una estela duradera en la historia del estudio del universo. El 3I Atlas continuaba su viaje más allá de la órbita de la Tierra, alejándose gradualmente hacia el espacio exterior. A mediados de noviembre de 2025, su brillo aparente comenzó a disminuir lentamente, como se esperaba para un objeto que ya había pasado el punto de máxima iluminación solar. Aún así, los telescopios más sensibles, como el James Webb y el Hubble, seguían registrando datos en diferentes longitudes de onda, tratando de extraer cada detalle antes de que desapareciera de la vista humana. Las observaciones de esta fase resultaron cruciales porque permitieron analizar cómo cambiaba el comportamiento del objeto mientras se enfriaba y perdía intensidad luminosa. El equipo del Observatorio Lowell en Arizona reportó que la caída de brillo seguía una curva más suave de lo previsto. Si el 3I Atlas se comportara como un cometa tradicional, su luminosidad habría disminuido con mayor rapidez, conforme los gases congelados se recondensaran y la actividad se apagara. Pero la estabilidad del descenso sugería una superficie que reflejaba la luz de manera más eficiente que la de un cuerpo cubierto de polvo. Ese patrón coincidía con la hipótesis de un objeto metálico o rocoso, con una capa externa que mantiene su brillo incluso a grandes distancias. Mientras tanto, los astrónomos del Instituto Max Planck, en Alemania, analizaron las variaciones térmicas medidas por el James Webb. Sus resultados mostraron que el objeto se enfriaba más despacio de lo esperado, lo que indica una capacidad significativa para retener calor. Esa característica es típica de materiales densos, como los metales o los silicatos compactos. Si el 3I Atlas fuera un cometa compuesto principalmente por hielo y polvo, habría perdido temperatura con mayor rapidez. Este hallazgo reforzó la idea de que su composición interna es más compleja y que probablemente contiene una fracción importante de minerales pesados. En la misma época, la ESA presentó un informe conjunto con la NASA, en el que se destacaba la consistencia de los datos recolectados. Ambos organismos coincidieron en que el 3I Atlas no presenta signos de una cola visible, ni en el espectro óptico ni en el infrarrojo. La pequeña envoltura luminosa que lo rodea parece deberse exclusivamente a la dispersión de la luz solar en la superficie irregular del objeto, no a una nube de polvo. Este consenso científico terminó de consolidar la clasificación del 3I Atlas como un objeto interestelar de tipo rocoso o metálico, con un comportamiento atípico respecto a los cometas conocidos. Los medios de comunicación, sin embargo, continuaron especulando sobre el tema. Algunos titulares exageraron el fenómeno, describiendo al 3I Atlas como un cometa sin cola, o incluso insinuando que su origen podía ser tecnológico. Los científicos respondieron con cautela. Avi Loeb publicó un artículo donde aclaró que ninguna observación apoyaba la hipótesis de un origen artificial, pero insistió en que la naturaleza del objeto seguía siendo un enigma interesante. Cada vez que un visitante interestelar entra en nuestro sistema, nos ofrece una oportunidad única para aprender, escribió. Y si su comportamiento no encaja con nuestros modelos, es señal de que aún tenemos mucho por entender. Uno de los aspectos más debatidos en esas semanas fue la ligera aceleración detectada meses atrás. Aunque los cálculos más recientes de la NASA mostraban que esa aceleración estaba dentro de los márgenes de error,
algunos investigadores consideraban que podría ser real. Si lo fuera, la causa más probable sería un proceso de liberación no uniforme de calor, una especie de empuje térmico causado por la diferencia de temperatura entre las caras iluminadas y sombreadas del objeto. Este tipo de efecto, conocido como efecto Yarkovsky, se ha observado en asteroides del Sistema Solar y puede alterar gradualmente su órbita. En el caso del 3I Atlas, esa misma dinámica podría explicar las pequeñas desviaciones medidas en su trayectoria, sin recurrir a teorías más complejas. Las simulaciones del efecto Yarkovsky, realizadas en el laboratorio de propulsión a chorro, mostraron que un objeto de 5 kilómetros de diámetro, con alta reflectividad y rotación lenta, podría experimentar una aceleración del mismo orden que la detectada. Si este modelo es correcto, entonces el 3I Atlas no solo sería el primer objeto interestelar con esas propiedades, sino también la primera confirmación de que el efecto Yarkovsky puede observarse más allá de nuestro sistema planetario. Los investigadores coincidieron en que esto abriría una nueva área de estudio, la termodinámica de los cuerpos interestelares. Mientras tanto, el seguimiento fotométrico continuaba. Los telescopios terrestres que aún podían observarlo informaron que el color azul seguía presente, aunque con una tonalidad ligeramente más pálida. Esta variación se debía probablemente a la disminución de la intensidad de la luz solar y al cambio de ángulo de observación. Sin embargo, la persistencia del tono azul indicaba que la composición superficial seguía siendo la misma, sin alteraciones mayores. Si la superficie estuviera cubierta por polvo o hielo, el color habría cambiado hacia tonos más rojizos a medida que el objeto se alejaba del Sol. En las discusiones científicas, algunos astrónomos comenzaron a proponer una nueva categoría de objetos para clasificar al 3I Atlas, los cometas inactivos interestelares. Este término describe cuerpos que, aunque conservan características estructurales de un cometa, como su forma y densidad, no muestran actividad detectable. En otras palabras, serían cometas que agotaron completamente sus materiales volátiles. Si esta definición se adopta, el 3I Atlas se convertiría en el prototipo de esta nueva clase, un punto intermedio entre los cometas tradicionales y los asteroides interestelares. El interés teórico por este tipo de objetos creció rápidamente. Los astrofísicos comenzaron a preguntarse cuántos de estos viajeros silenciosos podrían existir en la galaxia. Las estimaciones más recientes, basadas en el volumen observado del espacio, sugieren que podrían haber millones, quizá miles de millones, desplazándose entre los sistemas estelares. La mayoría de ellos serían demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados, pero cada uno llevaría consigo información sobre el entorno donde se formó. En ese sentido, el 3I Atlas es apenas una muestra visible de una población mucho más grande de fragmentos errantes. El propio Loeb planteó una reflexión interesante durante una entrevista con la BBC. Dijo que, más allá de su naturaleza exacta, el 3I Atlas representa una lección sobre cómo la ciencia debe lidiar con lo inesperado. Durante décadas, explicó, pensamos que entendíamos los cometas y los asteroides, pero cada visitante interestelar nos demuestra que la variedad del universo es mucho mayor de lo que imaginábamos. Y eso es algo maravilloso. Sus palabras fueron reproducidas en múltiples medios y sirvieron para enfriar la ola de especulaciones. A finales de noviembre, los últimos datos enviados por el telescopio James Webb mostraron un resultado definitivo. No se detectaron gases ni moléculas volátiles en el espectro infrarrojo. Esto confirmó de manera casi concluyente que el 3I Atlas es un objeto inerte, sin actividad cometaria. Los astrónomos celebraron el hallazgo, no porque resolviera todos los misterios, sino porque establecía una base sólida para las futuras investigaciones. Ahora, cada nuevo objeto interestelar podrá compararse con este caso y determinar si sigue o no el mismo patrón. En la comunidad científica,
El consenso es claro. El 3I Atlas no tiene cola, pero sí tiene historia. Es un fragmento del pasado de otro sistema estelar. Un testigo de procesos que ocurrieron quizá miles de millones de años atrás. Su viaje a través del espacio interestelar y su paso por el sistema solar nos permiten observar directamente la diversidad de materiales y estructuras que existen más allá de nuestras fronteras. Para los astrónomos, este hallazgo no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa en el estudio de los viajeros cósmicos. El 3I Atlas continúa su travesía silenciosa, alejándose lentamente del Sol. En unos meses, desaparecerá por completo del alcance de los telescopios, pero en los archivos de observación quedará registrada su huella, una serie de números y espectros que, analizados una y otra vez, seguirán revelando secretos. Su silencio visual se ha convertido en un símbolo de la discreción del universo, un recordatorio de que incluso lo que no emite luz puede enseñarnos sobre el brillo de lo desconocido. Durante la primera semana de diciembre de 2025, el 3I Atlas alcanzó su distancia mínima respecto a la Tierra, un punto crucial para las observaciones. Aunque seguía a más de 280 millones de kilómetros, esa cercanía relativa permitió que los telescopios espaciales y terrestres captaran su brillo con la mayor precisión posible. Los equipos de la NASA, la ESA y varios observatorios universitarios coordinaron una campaña conjunta para aprovechar al máximo esta oportunidad. Cada espectro, cada curva de luz registrada, podría ser la última antes de que el objeto se perdiera definitivamente en el fondo oscuro del espacio interestelar. El telescopio James Webb fue el primero en publicar resultados preliminares. Su cámara de infrarrojo cercano detectó un leve aumento en la reflectividad del 3I Atlas, justo en las horas en que su distancia mínima coincidía con un ángulo de iluminación favorable. Este aumento fue interpretado como un efecto óptico. La superficie del objeto refleja más luz cuando el Sol y la Tierra están alineados de cierto modo. Lo interesante fue que la cantidad de luz reflejada superó las estimaciones iniciales, lo que sugiere que su superficie es más lisa o más metálica de lo que se pensaba. Un material pulido o con granos finos podría explicar ese reflejo adicional. El espectro infrarrojo confirmó, además, la ausencia total de agua, dióxido de carbono o amoníaco en fase gaseosa. Las líneas espectrales que deberían haber aparecido si hubiera actividad cometaria estaban completamente ausentes. Los científicos concluyeron que la superficie del 3I Atlas no contiene volátiles detectables y que cualquier gas atrapado en el interior permanece sellado bajo capas densas de material. Esto convirtió al objeto, oficialmente, en el primer visitante interestelar sin signos de desgasificación, lo que marca un nuevo punto de referencia para la clasificación astronómica. En paralelo, el telescopio Hubble observó al 3I Atlas en luz visible y ultravioleta. Los resultados coincidieron con los del Webb. La intensidad de su brillo aumentó temporalmente y luego se estabilizó. La coloración azul, aunque menos intensa que semanas atrás, seguía presente. Las comparaciones entre ambos conjuntos de datos confirmaron que no existían emisiones de gas ni dispersión de polvo. En lugar de una coma difusa, el objeto presentaba una estructura bien definida, casi puntual, lo que reforzaba su naturaleza sólida y compacta. El informe conjunto NASA-ESA fue claro y contundente. El 3I Atlas no muestra actividad cometaria y su comportamiento es completamente consistente con un cuerpo inerte, metálico o rocoso. Sin embargo, el mismo documento destacaba que la causa de su color azul y su persistente luminosidad aún no están del todo comprendidas. Es posible que existan procesos de oxidación superficial o efectos de interferencia en capas delgadas de material que alteren la forma en que la luz se refleja. También podría tratarse de una superficie fracturada que dispersa la luz de manera anisotrópica, produciendo tonalidades diferentes según el ángulo de observación. Mientras tanto,
En el Observatorio Europeo Austral, un grupo de astrónomos dedicó semanas a simular el comportamiento térmico del objeto. Las simulaciones demostraron que la temperatura de su superficie cayó rápidamente después del perihelio, pero su interior se enfriaba con extrema lentitud. Esa diferencia entre la capa externa y el núcleo podría generar pequeñas tensiones internas, lo que explicaría algunos de los cambios de brillo observados. En otras palabras, el 3I Atlas podría estar respirando a escala microscópica, expandiéndose y contrayéndose conforme pierde calor. Esos movimientos mínimos, imperceptibles desde la Tierra, serían suficientes para producir ligeros ajustes en la manera en que refleja la luz. El profesor Avi Loeb, en su última actualización publicada en noviembre, comentó que este tipo de comportamiento sugiere una estructura más compleja de lo que se pensaba. Según él, el 3I Atlas podría estar formado por una mezcla de roca, metal y pequeñas cantidades de compuestos refractarios organizados en capas irregulares. Esa composición híbrida podría explicar su resistencia al calor, su estabilidad orbital y su leve variabilidad fotométrica. Cada medición que hacemos elimina una teoría y abre otra, escribió Loeb. Pero eso es exactamente lo que la ciencia necesita. Un desafío constante a nuestras suposiciones. El 10 de diciembre, el radiotelescopio ALMA volvió a apuntar hacia la región del cielo donde se encontraba el objeto. Esta vez, los astrónomos no esperaban detectar gases, sino buscar cualquier señal de polvo térmico. Los resultados fueron negativos. No se detectó emisión continua ni reflejos característicos de partículas suspendidas. El 3I Atlas, una vez más, se mostró silencioso. Su presencia solo podía inferirse por la tenue luz solar que rebotaba en su superficie. En ese momento, la comunidad científica ya hablaba de un consenso. El 3I Atlas es, sin lugar a dudas, un cuerpo interestelar inactivo. No hay evidencia de aceleración no gravitacional significativa ni de actividad cometaria. La idea inicial de un cometa en proceso de sublimación quedó descartada. Aún así, el interés no disminuyó. Por el contrario, aumentó. Los astrónomos comenzaron a considerar las implicaciones más amplias de este descubrimiento. Si existen objetos interestelares inactivos que no muestran actividad visible, significa que probablemente hay muchos más cruzando el sistema solar sin ser detectados. Su brillo sería tan débil que solo unos pocos podrían identificarse con los instrumentos actuales. El impacto teórico de esta conclusión fue enorme. Los modelos de formación planetaria tuvieron que actualizarse para incluir la posibilidad de que las estrellas expulsen no solo cometas helados, sino también fragmentos rocosos o metálicos que viajan por la galaxia durante millones de años. Estos fragmentos, endurecidos por el tiempo y la radiación, serían resistentes al calor estelar y podrían atravesar múltiples sistemas sin alterarse. El 3I Atlas se convirtió, de pronto, en la prueba directa de que ese tipo de objetos existen. En el plano observacional, este hallazgo motivó una reevaluación de los protocolos de búsqueda de objetos interestelares. Hasta ahora, la mayoría de los programas de detección se enfocaban en identificar colas o signos de actividad cometaria. Pero el 3I Atlas demostró que algunos visitantes pueden no mostrar tales características. En consecuencia, los algoritmos de búsqueda se están modificando para detectar fuentes de luz con trayectorias hiperbólicas, incluso si no exhiben una coma. Este cambio ampliará significativamente la capacidad de encontrar futuros objetos interestelares. Mientras los científicos trabajaban en sus análisis, el público seguía fascinado. Las imágenes del 3I Atlas, especialmente aquellas que mostraban su luz azul flotando sobre un fondo de estrellas, se volvieron virales. En los foros y redes, muchos se preguntaban cómo algo tan pequeño y distante podía generar tanta expectación. Pero para los astrónomos, la respuesta era simple. Cada visitante interestelar es una oportunidad de entender mejor la historia de la materia que compone el universo. En las últimas declaraciones de la NASA, antes de cerrar el informe anual,
La agencia destacó que el estudio del 3I Atlas representa uno de los mayores avances en el conocimiento de objetos interestelares, no solo por los datos obtenidos, sino porque desafió los métodos de observación y los modelos existentes. El universo, concluyó el documento, nos recordó que la ausencia de señales también es una forma de información. El 3I Luni Atlas se aleja ahora hacia el exterior del sistema solar. Su velocidad constante, su brillo menguante, su silencio absoluto. Ninguna nave lo seguirá, ningún telescopio lo volverá a ver con claridad, pero su paso fugaz dejó un legado que cambiará la forma en que miramos el cielo. Lo que parecía un punto sin cola se convirtió en una de las claves más importantes para comprender cómo se forman, evolucionan y sobreviven los cuerpos que viajan entre las estrellas. La noche del 14 de diciembre de 2025 marcó el inicio de la última fase de observación directa del 3I Atlas. A partir de esa fecha, el objeto comenzó a perderse lentamente en el resplandor solar y pronto se volvería invisible para los telescopios ópticos. En los centros de investigación de todo el mundo, los astrónomos trabajaban contrarreloj para procesar la enorme cantidad de datos recolectados durante los últimos meses. Cada imagen, cada espectro y cada medición de brillo debía ser analizada antes de que el visitante se desvaneciera definitivamente en la oscuridad del espacio interestelar. El consenso era claro. El 3I Atlas no había mostrado actividad cometaria en ningún momento de su paso por el sistema solar interior. A diferencia de los cometas tradicionales, que dejan rastros evidentes de gas y polvo, este cuerpo permaneció compacto y estable. Pero a pesar de su aparente silencio, los científicos sabían que sus datos contenían una historia compleja. Analizar esa historia era el desafío final. El primer objetivo consistía en determinar su composición exacta y la densidad de su estructura. Las estimaciones, basadas en su curva de luz y en su reflectividad, indicaban una densidad superior a los 3 gramos por centímetro cúbico, similar a la de los asteroides metálicos más densos del cinturón principal. Esta cifra coincidía con los resultados de las simulaciones térmicas realizadas por la ESA y reforzaba la hipótesis de que el 3I Atlas es un cuerpo rico en metales. Los equipos del James Webb y del Hubble trabajaron juntos para elaborar un mapa de reflectancia, una herramienta que permite inferir variaciones de composición a partir de los cambios de brillo en distintas longitudes de onda. El mapa reveló que la superficie del 3I Atlas no es uniforme. Hay regiones más reflectantes, probablemente formadas por minerales metálicos, y otras más oscuras, tal vez cubiertas por silicatos. Este patrón sugiere que el objeto ha sufrido procesos de erosión y reacumulación durante su historia, tal vez por impactos menores o tensiones térmicas repetidas. Esa mezcla de materiales indica que proviene de un entorno dinámico, donde las colisiones eran comunes, como los discos protoplanetarios en formación. A medida que se consolidaban estos resultados, los científicos comenzaron a elaborar un modelo evolutivo del objeto. Según ese modelo, el 3I Atlas se formó en la región exterior de un sistema estelar, posiblemente más frío que el nuestro, hace miles de millones de años. En esa zona, la materia se acumuló lentamente a partir de polvo y gas interestelar, dando origen a un cuerpo helado cubierto por minerales pesados. Con el paso del tiempo, la radiación de su estrella y las colisiones con otros cuerpos eliminaron gran parte de sus volátiles, dejando un núcleo endurecido. Finalmente, una perturbación gravitacional, quizá la interacción con un planeta gigante, lo expulsó de su sistema de origen, iniciando un viaje de millones de años a través del vacío interestelar. Durante ese largo trayecto, el 3I Atlas estuvo expuesto a rayos cósmicos y radiación ultravioleta, lo que alteró químicamente su superficie. Los átomos de hierro y níquel se oxidaron, y los compuestos orgánicos se degradaron. Este proceso de envejecimiento cósmico selló su superficie, convirtiéndola en una capa refractaria impermeable.
Por eso, al entrar en nuestro sistema solar, el objeto no mostró signos de sublimación ni formación de cola. Era un cuerpo exhausto, un fósil estelar viajando entre los mundos. En las semanas posteriores a su máxima aproximación, el equipo del Observatorio Gemini continuó siguiendo su trayectoria. Los cálculos orbitales confirmaron que la influencia gravitacional del Sol había modificado ligeramente su velocidad, pero no lo suficiente para retenerlo. Su trayectoria sigue siendo hiperbólica, y se espera que abandone definitivamente el sistema solar a mediados de 2026, en dirección a la constelación de Hércules. A medida que se aleja, su brillo disminuye hasta niveles imposibles de detectar, incluso para los instrumentos más sensibles. Solo los radiotelescopios, en teoría, podrían intentar localizarlo una vez que desaparezca del rango visible, aunque es poco probable que eso ocurra con éxito. El análisis estadístico de los datos del 3I Atlas también tuvo un impacto inmediato en la planificación de futuras misiones. Los ingenieros de la NASA y la ESA comenzaron a estudiar conceptos de interceptores automáticos capaces de alcanzar objetos interestelares en plazos cortos. Aprendieron que la ventana de oportunidad para observar uno de estos visitantes es extremadamente breve. En el caso del 3I Atlas, solo hubo unos pocos meses entre su descubrimiento y su perihelio. Esto deja claro que, para capturar más información en el futuro, será necesario desarrollar sistemas de respuesta rápida, tanto en detección como en lanzamiento. La misión propuesta por la ESA, llamada Comet Interceptor, podría servir de modelo para futuras versiones adaptadas a cuerpos interestelares. Avi Loeb, en una conferencia en Harvard, hacia mediados de diciembre, resumió el significado de este episodio para la ciencia moderna. Dijo que el 3I Atlas representa la evolución natural del estudio de los visitantes interestelares, el paso de la sorpresa inicial con Oumuamua al análisis detallado con 2I Borisov, hasta llegar a una comprensión más madura con el 3I Atlas. Según él, lo importante no es que el objeto no tenga cola, sino que nos obligue a pensar en los procesos que pueden eliminarla. Cada observación es una lección sobre cómo el universo recicla sus materiales, explicó. Lo que hoy es un cometa helado, mañana puede convertirse en una roca metálica, y ambos son capítulos distintos del mismo libro cósmico. Mientras tanto, los medios especializados publicaron artículos celebrando el logro. Nature Astronomy, Science y Astrophysical Journal Letters dedicaron números especiales al análisis del 3I Atlas, destacando el trabajo coordinado de los observatorios y la precisión de los resultados. En uno de los artículos, los autores señalan que este objeto marca un punto de inflexión en la manera de estudiar el material interestelar. A diferencia de las partículas microscópicas recogidas por misiones como Stardust, que trajo polvo interestelar a la Tierra, el 3I Atlas permitió observar un cuerpo macroscópico completo, interactuando directamente con nuestro Sol. Esa escala intermedia es la clave para comprender cómo los sistemas estelares distribuyen su materia en la galaxia. Firinti, los astrónomos también analizaron la posibilidad de que el 3I Atlas haya pasado cerca de otros cuerpos del sistema solar antes de su salida definitiva. Las simulaciones indican que su trayectoria lo llevó a unos 0.4 unidades astronómicas de Marte y a 1.2 de Júpiter. Sin embargo, esas distancias son demasiado grandes para causar perturbaciones apreciables. No hubo interacción gravitacional significativa ni riesgo de colisión. Aún así, estos cálculos fueron útiles para ajustar los modelos orbitales y confirmar que el objeto sigue una ruta perfectamente segura. La última imagen registrada del 3I Atlas provino del telescopio Subaru el 20 de diciembre de 2025. En ella, el objeto aparece como un punto de luz extremadamente débil, casi confundiéndose con el fondo estelar. Para los astrónomos que lo siguieron durante meses, esa imagen tuvo un valor simbólico. Representa el final de un encuentro breve pero trascendental, una visita que amplió los límites de lo conocido.
En esa diminuta mancha azul se concentran años de preguntas sobre el origen de la materia y la diversidad de los mundos. Ahora que el objeto se aleja rumbo al espacio profundo, los científicos comienzan a reflexionar sobre lo que deja atrás. Más allá de los datos concretos, el 3I Atlas ha demostrado la importancia de la cooperación global en la ciencia moderna. Ningún observatorio por sí solo podría haber recogido toda la información que hoy poseemos. La Red Internacional de Astrónomos, Ingenieros y Analistas convirtió un descubrimiento fortuito en un proyecto colectivo de alcance histórico y, sobre todo, demostró que la curiosidad humana sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. Mientras los telescopios se preparan para nuevos descubrimientos, la historia del 3I Atlas queda como testimonio de una verdad fundamental. El universo no deja de sorprendernos. Cada visitante interestelar nos recuerda que somos parte de algo mucho más vasto, un entramado de materia y energía que conecta sistemas y galaxias enteras. Aunque el 3I Atlas no tenga cola, su paso ha dejado una huella duradera en nuestra comprensión del cosmos, una estela invisible pero profunda que seguirá guiando las observaciones del futuro. El 3I Atlas ya se encuentra más allá de la órbita de Marte. Su brillo se ha debilitado tanto que para la mayoría de los telescopios terrestres ha desaparecido por completo. Solo algunos observatorios especializados continúan rastreando su posición mediante cálculos orbitales, estimando su desplazamiento mientras se aleja hacia las regiones externas del sistema solar. Desde su descubrimiento, a principios de 2025, hasta su salida definitiva, el objeto ha sido observado, fotografiado y analizado con una dedicación sin precedentes. Lo que comenzó como una simple detección se transformó en uno de los estudios astronómicos más intensos de la década. Un esfuerzo global que reveló tanto sobre el universo como sobre la naturaleza misma de la curiosidad humana. Las conclusiones más recientes, presentadas en la Conferencia Anual de la Unión Astronómica Internacional, confirmaron lo que los científicos ya sospechaban. El 3I Atlas no solo es el primer visitante interestelar sin actividad cometaria conocida, sino también uno de los objetos más enigmáticos jamás estudiados. Su composición, su comportamiento térmico y su estabilidad orbital lo convierten en un caso único, una anomalía que redefine los límites entre cometa, asteroide y fragmento interestelar. Los investigadores propusieron oficialmente una nueva categoría dentro de la taxonomía astronómica: los objetos interestelares inactivos, ISO-IMI. Bajo esta designación, el 3I Atlas se convierte en el primer ejemplo confirmado de un cuerpo que, pese a tener una trayectoria interestelar, no muestra signos de actividad visible. El análisis final del James Webb proporcionó los últimos datos sobre su espectro infrarrojo. Los científicos descubrieron pequeñas variaciones en la región de los 10 micrones, asociadas con compuestos de hierro y silicato. Esta señal, aunque débil, sugiere que la superficie del 3I Atlas podría contener microcristales metálicos formados por procesos de recalentamiento. En otras palabras, el objeto habría experimentado episodios breves de fusión superficial durante su paso cerca del Sol, lo suficiente para fundir el polvo externo sin alterar su estructura interna. Este fenómeno explicaría la reflectividad elevada y el color azulado que lo distinguió durante toda su trayectoria. El equipo de la ESA corroboró estos hallazgos con modelos térmicos más refinados. Las simulaciones mostraron que, durante el perihelio, las temperaturas superficiales pudieron alcanzar los 650 grados Kelvin en algunos puntos, mientras que el núcleo permaneció por debajo de los 150. Esta diferencia extrema produjo una tensión mecánica significativa, pero el objeto resistió sin fragmentarse. Esa resistencia sugiere una cohesión interna muy alta, probablemente debida a una mezcla de metales y minerales fundidos hace miles de millones de años. El 3I Atlas, según los investigadores, es un fragmento fosilizado de un cuerpo mayor, posiblemente el remanente de un planeta en formación
que fue destruido en su sistema de origen. En un comunicado conjunto, la NASA y la ESA calificaron al 3I Atlas como un testigo de otros soles. Esa expresión poética resume el significado profundo de este descubrimiento. Este pequeño fragmento errante no solo nos visita desde otro rincón de la galaxia, sino que también trae consigo la memoria de un sistema estelar ajeno. Los átomos que componen su cuerpo se formaron en explosiones de supernovas mucho antes de que el Sol existiera. Viajar millones de años hasta cruzarse con nuestra órbita convierte al 3I Atlas en un mensajero del pasado cósmico. En los últimos informes publicados por el Observatorio Europeo Austral, los astrónomos destacaron otro dato sorprendente. Los cálculos orbitales más recientes indican que la trayectoria del objeto lo llevará a abandonar el plano del sistema solar, desviándose unos 15 grados hacia el norte galáctico. Eso significa que, dentro de unos siglos, estará viajando por una región del espacio casi vacía, donde las estrellas se encuentran a distancias inimaginables. Su destino final es desconocido. Podría seguir su viaje durante millones de años sin encontrar ningún sistema estelar, o podría, por azar, acercarse a otro sol y repetir la historia que vivió aquí, despertando la curiosidad de otra civilización que lo observe desde lejos. Los astrónomos que participaron en su estudio coinciden en que el 3I Atlas ha cambiado la manera de entender los procesos que moldean los objetos interestelares. Antes de su llegada, la comunidad científica pensaba que todos los visitantes de otras estrellas serían cometas activos, ricos en hielo y gas. Ahora sabemos que también existen fragmentos sólidos, resistentes, que viajan sin dejar rastro visible. Esa revelación tiene implicaciones directas en la formación planetaria. Demuestra que los sistemas estelares producen una gran diversidad de materiales y que parte de ellos puede sobrevivir a los rigores del espacio interestelar. En términos más amplios, el paso del 3I Atlas también ha inspirado nuevas líneas de investigación. Las universidades de Tokio, Harvard y Cambridge ya trabajan en el diseño de modelos de dispersión estelar que expliquen cómo los sistemas expulsan fragmentos de distinto tipo. Estos modelos podrían ayudarnos a estimar cuántos objetos interestelares pasan desapercibidos cada año dentro del sistema solar. Según las primeras proyecciones, podrían ser decenas, quizás cientos, aunque la mayoría son demasiado pequeños para ser detectados. Si eso es cierto, significa que la Tierra ha sido atravesada por materiales de otros sistemas mucho más veces de lo que imaginamos. El interés público también ha tenido un papel notable en este proceso. Documentales, artículos y conferencias han acercado este fenómeno a millones de personas. En las redes sociales, las imágenes del 3I Atlas fueron compartidas millones de veces, especialmente las que mostraban su tono azul contra el fondo estrellado. En un mundo saturado de información, un objeto distante y silencioso logró capturar la atención global, recordándonos que la ciencia aún puede provocar asombro genuino. La historia del 3I Atlas se convirtió en una metáfora de la exploración. Un mensaje silencioso que viaja durante eones hasta ser descubierto, estudiado y comprendido, aunque solo sea por un instante. En su última conferencia sobre el tema, Avi Loeb reflexionó sobre lo que este objeto significa para el futuro de la astronomía. Dijo que el 3I Atlas es una invitación cósmica a mirar con más atención lo que pasa frente a nosotros. Según él, cada visitante interestelar es una oportunidad para expandir los límites del conocimiento y para cuestionar nuestras suposiciones sobre la materia, la energía y el tiempo. No hay misterio en el universo que no pueda resolverse, afirmó. Pero cada respuesta lleva implícita una nueva pregunta. ¿El legado del 3I Atlas se extenderá mucho más allá de su paso por el sistema solar? Los datos recopilados servirán como referencia para misiones futuras y para la calibración de los telescopios de próxima generación. Proyectos como el Vera C. Rubin Observatory y el Nancy Grace Roman Space Telescope
utilizarán lo aprendido de este objeto para optimizar la detección de nuevos visitantes interestelares. Gracias a esta experiencia, la próxima vez que uno de ellos cruce nuestro cielo, la humanidad estará mejor preparada para estudiarlo desde el primer momento. En los archivos de la NASA, la última imagen procesada del 3I Atlas muestra un punto apenas perceptible, un eco luminoso que se disuelve en la negrura. Es un final apropiado para una historia que comenzó con un destello de sorpresa y terminó con una lección de humildad científica. No todos los descubrimientos brillan con grandes explosiones ni con titulares espectaculares. Algunos simplemente nos enseñan a observar con más cuidado, a escuchar el silencio del cosmos y a reconocer que incluso lo más pequeño puede contener la historia de un mundo perdido. El 3I Atlas se aleja, invisible a nuestros ojos, pero su legado permanecerá. Cada cálculo, cada imagen y cada teoría generada a partir de su paso formarán parte de la memoria colectiva de la astronomía moderna. Tal vez dentro de 1000 años, cuando otra civilización detecte un objeto similar cruzando su cielo, repitan los mismos debates, las mismas observaciones, la misma mezcla de asombro y curiosidad. Y en ese ciclo interminable de preguntas y descubrimientos, el 3I Atlas seguirá viajando, como un mensajero eterno entre las estrellas, recordando a quienes lo estudien que el universo no se explica en su totalidad, se explora, se interpreta y, sobre todo, se admira.